Bueno, mis hermanos, bienvenidos. Les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias, libro de Romanos capítulo 3. Estamos hablando durante estos domingos de un tema de pronto que nos produce un poquito de escaramuza, y es el tema del pecado. Ahora, creo que hace 8 días yo les decía por qué el Señor me puso a hablar del pecado. Y es que llevamos un buen tiempo, hermanos, hablando acerca de el avivamiento en la iglesia. Queremos un avivamiento en la iglesia. Y yo encuentro que segunda de Crónicas 7, el Señor dice, si se humillare mi pueblo, sobre mi cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hay una necesidad de arrepentimiento en estos tiempos. En la iglesia, no en los que están afuera, en la iglesia. Y hace 8 días planteaba una definición de pecado, y la definición que planteaba de pecado es más simple de lo que podamos imaginar. Dijimos hace 8 días que pecado es la actitud de desobediencia a la palabra de Dios. Esa fue la definición de pecado. Ahora, alguien dirá, pero bueno, yo pequé contra Dios, pero yo no sabía. Entonces yo coloco esta ilustración que el Señor me puso ahorita, y es cuando compramos el artefacto para la casa, el televisor, las cosas de tecnología, o la nevera, o la lavadora. Y entonces somos muy dados a que cogemos el aparato ese, y sin mirar el manual de instrucciones lo acomodamos. Sucede mucho. A mí me sucedió hace como 2 años con una repisa que empecé a armarla, y yo dije, no, eso es muy fácil, porque eran como 6 tablas, y dije, ¿quién no va a poder armar 6 tablas? Y resulta que cuando estaba terminando esas tablas, eso no cuadraba, no entraban los tornillos. Y entonces uno puede decir, claro, todo salió mal porque yo no sabía. Pero resulta que uno va a decirle al señor de la fábrica, mire señor, eso no funcionó, eso no sirve. Y el señor le dice, ¿leíste el manual de instrucciones? Y uno le dice, no, pues yo empecé a armar eso así. Y dijo, no, pues entonces la garantía se pierde, porque si usted no usó el manual de instrucciones, por eso el procedimiento quedó mal. Yo no puedo decir que peco por ignorancia, porque tenemos la Escritura, tenemos la palabra más confiable, dice el apóstol. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy? Que la iglesia hoy se ha olvidado de la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Que le estamos dando la interpretación no apropiada a la palabra de Dios. Eso no está en los originales, eso no es verdad. Eso en esa cultura significaba, pero para la nuestra significa esto. Entonces es como si dijera, bueno, el manual de instrucciones dice que le ponga un tornillo de 3 pulgadas, pero no, eso está malo, le voy a poner uno de 1,5 pulgadas. Pues póngalo, y entonces no queda con la fuerza suficiente y se desbarata, y entonces ya decimos, bueno, esto no funcionó. No es problema del producto como tal, sino de nosotros que no seguimos la instrucción. Entonces el diablo ha hecho algo muy apropiado para él, ponernos pereza por las Escrituras. También otras veces leer las Escrituras a la carrera. Entonces, ¿qué es una recomendación? Voy entrando apenas al texto, pero una recomendación es que cuando usted lea la Escritura, la lea como el manual de instrucciones para su vida. Entonces, una pregunta es, bueno, al leer este texto, ¿qué espera el Señor que yo identifique para cambiar en mi vida? ¿Qué cambios quiere que el Señor que yo haga por medio de este texto? Y ya las cosas cambian. Entonces, el pecado no es, hermanos, terminar finalmente cargando un costal
porque me enredé en el pecado y terminé adicto a las drogas. Eso es pecado, claro, pero no solo eso es pecado. Hay pecados más ejecutivos, con más estilo, pero al fin y al cabo son pecados. Vamos a leer esta mañana Romanos 3, y el tema que vamos a leer hoy o que vamos a meditar es la universalidad del pecado. Ese es el tema sobre el cual les voy a invitar a pensar, la universalidad del pecado, porque alguien podría decir, como cuando vamos a evangelizar y la gente dice, pues es que yo no soy tan malo, yo procuro y yo me esfuerzo y yo realmente no me siento tan malo. Esta mañana vamos a meditar un poquito eso, y dice Romanos capítulo 3, desde el versículo 9, por favor leamos hasta el versículo 23, dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Voy a hacer un pare para pedirles un favor. A mí me gusta marcar mi Biblia. Yo no sé si a usted le gusta esa posibilidad, pero si no, le voy a pedir que en sus deditos vaya marcando dos términos que se repiten. El primer término es todos, para que al final ustedes me digan cuántas veces se repite todos. Y la segunda es no hay. Esa es la segunda, no hay. ¿Cuántas veces se repite todos y cuántas veces se repite no hay? Vamos a ver quién está atento a leer, porque al final les voy a preguntar cuántas veces se repite todos, a ver quiénes están bien atentos. Voy a volver a comenzar. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Discúlpenme que hago ese énfasis porque es que quiero que ustedes vayan contando. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces aparece la palabra no hay? Bueno, yo la encontré 7. No hay 7. 7, bueno, está bien. 7 veces la palabra no hay. ¿Y cuántas veces aparece la palabra todos? 7 veces. ¿No les parece curioso? Todos 7 veces y no hay 7 veces. Muy bien, entonces esta meditación va a tener 3 punticos muy importantes. En primer lugar, la humanidad organizada en 2 grupos. Vamos a hablar un poquito de eso, los 2 grupos en que está organizada, digamos, la humanidad en términos generales. En segundo lugar, vamos a hablar sobre esa universalidad, los 7 todos y los 7 no hay. Vamos a hablar un poquito de eso. Y en tercer lugar, yo les voy a presentar unos versículos
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que van a reforzar o van a fortalecer este concepto de la universalidad del pecado. Comencemos. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que hay dos grandes pueblos. El primer pueblo se llaman los gentiles, que es el pueblo mayor, los gentiles. Y estos gentiles tienen una característica, es que andan sin ley. Y hay otro pueblo que es un tanto minoritario, que es los judíos. Para un poquito de información nomás, ¿de dónde surge el pueblo de los judíos? Los judíos surgen entonces de ese llamado que Dios le hace a Abraham en Génesis capítulo 11 y 12. Y le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, una nación especial. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, de alguna manera el pueblo que viene de la línea de Abraham es un pueblo especial. Y la Biblia lo llama como el pueblo escogido de Dios. Entonces está el pueblo escogido de Dios y el pueblo de los gentiles. El asunto es que el pueblo escogido de Dios pueda caer en orgullo porque son los elegidos de Dios. Entonces decir ellos: nosotros tenemos la elección, nosotros somos el pueblo más apreciado por Dios. Los gentiles, por su parte, van a ser menospreciados porque ellos vienen de una línea que Dios, digamos, no los eligió a ellos. Más bien ellos están como de alguna manera rechazados. Entonces tenemos dos pueblos, dos grandes culturas, digamos, la cultura judía, la cultura gentil. Que entonces, ¿quiénes son los gentiles? Pues todo el que no es judío, el que no viene de la línea de Abraham, entonces es gentil. Esa es la primera nota que, ¿por qué la comento? Porque el versículo 9 dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿cuáles quiénes? ¿Quiénes somos y quiénes son ellos? Pues ellos, entonces por un lado son los gentiles y nosotros, unidos al apóstol Pablo. Yo no, yo soy de los otros, pero nosotros, donde está Pablo, son los judíos, el pueblo de Dios. Segundo lugar, vámonos con la universalidad, todos, que aparece 7 veces. Mire que el apóstol Pablo, de una vez en ese versículo 9, en el primer todo, ya se acaba la diferencia. Dice: todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Judíos, gentiles, blancos, mestizos, negros, todos están bajo pecado. Entonces, ya aquí, amados hermanos, nadie puede decir: yo procuro ser bueno, yo me esfuerzo por ser bueno. Es que yo creo que Dios a mí no me va a castigar porque yo no le hago mal a nadie. No se crea ese cuento, porque aquí dice que todos están bajo pecado. Es decir, que si Dios nos mira a nosotros, ¿cómo nos mira? Como pecadores. A todos. Puede ser, hermano, que usted de limosnas cada semana, saque de su salario un buen aporte para darle a los pobres, a los necesitados, tenga una fundación, qué sé yo. Usted, hermano, está bajo pecado. Eso es lo tremendo. El otro todo dice, en el versículo 12, dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Recuerde que ese todos es ¿quién queda por fuera? Dice Isaías 53: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vamos al siguiente todo, que está en el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bueno, aquí lo que encuentro, amados hermanos, es que el pueblo de Israel se jacta de ser el pueblo elegido de Dios, pero como pueblo elegido de Dios recibió el manual de instrucciones de primera mano. Recuerden que Moisés subió al monte Sinaí y allí el dedo de Dios escribió la ley. Pero ¿qué pasó con esa ley? El pueblo no fue capaz de cumplirla. Y eran solo 10 mandamientos. Eran solo 10 mandamientos. Los demás fueron escritos ya como para completar, pero en sí el testamento como tal son 10 mandamientos. Ahora los gentiles nos jactamos, dizque porque los 10 mandamientos no son para nosotros. Por ahí estoy preparando un tema sobre los 10 mandamientos porque aplican para la iglesia hoy. Aplican para la iglesia hoy. En algún momento lo vamos a compartir. Entonces ellos se jactan porque tienen la ley, pero el versículo 19 dice que al leer la ley, en última lo que el judío que es tan arrogante porque tiene el manual de instrucciones, dice que ellos quedan, voy a leer la frase literal, que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En otras palabras, amados hermanos, leemos la ley y quedamos completamente culpables. Nadie termina siendo justo, termina siendo justificado diciendo yo he cumplido la ley. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico, dice la palabra de Dios, que fue donde Jesús y le dijo: Señor, ¿qué más me hace falta para tener la vida eterna? Como quien dice, ya cumplí todo, ¿qué más? ¿Hay algo más por ahí? Y Jesús le dice, bueno, ¿sabe los mandamientos? Y el rico dice, sí, me los sé todos. Y no solo me los sé, sino que los he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice, te falta una cosita. ¿Y cuál es? Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Bueno, es que eso no está en los mandamientos. Claro que está. Los 10 mandamientos se dividen en 3 partes. Primero, en mi relación con Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mi relación con Dios. Segundo, mi relación conmigo mismo. No matarás, no codiciarás. Pero tercero, la relación con el otro. Honra a tu padre y a tu madre. En 3 partes están organizados los 10 mandamientos. Entonces, cuando Jesús le dice al rico que venda y le da lo necesitado, está diciéndole, usted necesita mirar al otro. Mirar al otro. Y en los 10 mandamientos está, porque no es solo comunión con Dios, no es solamente su bienestar, sino también el bienestar del otro. Y allí el joven rico, dice la Biblia, que se fue muy triste. Y la razón es que era muy rico y no estaba dispuesto a compartir. Todos. Y en el otro todos, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y ahora dice, porque no hay diferencia. Y ahí viene el problema del pueblo de Israel, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Para todos, porque no hay diferencia. Todos caímos en el pecado, todos estamos bajo pecado y ahora todos necesitamos creer. Entonces, para encontrar de alguna manera la justificación, y versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Permítame ilustro ese versículo que me parece una ilustración bonita. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El diluvio, recordamos el diluvio, amados hermanos. El diluvio era
digamos, un juicio de Dios. Estamos de acuerdo, era un juicio de Dios sobre la tierra. Pero era un juicio de Dios en el cual todos los hombres tenían la oportunidad de salvarse. Voy a repetir eso. Era un juicio de Dios en el cual todos los hombres tenían la oportunidad de salvarse, ¿sí o no? Porque el arca fue construida, ¿y qué le dijo Dios a Noé? Todos los que suban al arca serán salvos. Entonces todos estaban en la oportunidad de salvarse, de morir ahogados en el diluvio. Lo mismo pasa hoy. Bueno, vuelvo atrás al diluvio. Entonces, ¿qué pasó? La gente no quiso subirse a la barca. Y como no quiso subirse al arca que hizo Noé, pues todos murieron, excepto Noé y su familia. ¿Qué pasa hoy? Todos estamos como el pueblo del diluvio, antes del diluvio. Todos estamos en esa condición. Todos estamos bajo pecado, todos estamos bajo condenación, todos estamos bajo el juicio de Dios. Así como todo el pueblo de ese tiempo estuvo expuesto al diluvio. Amén. Todos. Ricos, pobres, todos estamos expuestos como estuvo ese pueblo expuesto al juicio. Pero, ¿qué es lo que entonces va a salvar al hombre? El arca. Ahora ya no es un arca, ahora es una cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces todos estamos bajo pecado, todos estamos en la condición de los señores que vivieron antes del diluvio y que murieron ahogados en las aguas del diluvio, pero todos tenemos la oportunidad. Vámonos rápidamente al no hay. Al no hay. Y dijimos que hay 7 veces la frase no hay. Comienza con el primer no hay en el versículo 10. No hay justo ni aún uno. ¿Se cree bueno? Este versículo dice no hay. No hay una sola persona que haga justicia. Ni aún uno. Qué tristeza, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes se creen buenos. ¿Usted se cree bueno? Este versículo le dice, revise porque no hay justo ni aún uno. Segundo, no hay quien entienda. Qué tremendo, vea, el versículo dice, no hay quien entienda. Esa es la razón por la que el hombre se pierde, porque no entiende. No hay quien entienda. Tercero, no hay quien busque a Dios. ¿Ustedes creen que eso es cierto? ¿Cuándo es que nosotros buscamos a Dios? Cuando se nos vienen esas sorpresas, ¿no? Las situaciones que nos ponen a llorar, que nos ponen, pero de resto, hermanos, es que estoy muy cansado, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que los compromisos. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Ahí ya tenemos 3 no hay. Capítulo 2, versículo 12, 3:12. No hay quien haga lo bueno. ¿Usted cree que hace lo bueno? Pablo le dice no. Isaías dice por allá, si bien todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Mire que este texto son pesados porque andamos en medio de un pueblo que cree ser bueno. Y entonces miramos, los malos son los políticos, los corruptos, los malos son los que matan, los que asesinan, los malos son los que roban, los malos son los que dicen esas palabrísimas feas, los malos, bueno, pónganle, y esos son los malos. Y en realidad así los calificamos.
Y nosotros caminamos por la calle como los buenos, los buenos. Ahí va el hombre bueno. Y este pasaje dice, no, no hay ninguno bueno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, y lo recalca y dice, no hay ni siquiera uno. Yo no sé ustedes si habían pensado en esto, pero este texto nos deja a nosotros expuestos de una manera tan tremenda a que, hermanos, el bien no está en nosotros, lo bueno no está en nosotros. ¿Sabe qué hay en nosotros? Egoísmo. Queremos salir nosotros, queremos progresar nosotros, queremos que todo nos salga bien a nosotros. Eso sí hay bastante. ¿Qué más no hay? Ya llevo 6, me falta uno nomás. Y dice el versículo 22, no hay diferencia. Es decir, ni judíos ni gentiles. Esto es un problema de toda la humanidad. Este es un problema del hombre. Entonces el pecado, amados hermanos, en el 18 hay otro, ¿no hay? Ah, gracias, gracias, ese me lo salté. Entonces son 8. Ah, ok, sí, gracias, Walter. El 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y dice, tanto Job como Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos menosprecian la enseñanza y la sabiduría. Gracias. Vamos a mirar unos versículos, amados hermanos, a través de la Biblia. Acompáñenme, porque es que este problema no ha sido del apóstol Pablo, ni fue para su tiempo, ni lo es para nosotros hoy. Vamos un momentico al Salmo capítulo 14. El salmista, en el Salmo 14, mire lo que dice. Voy a leer solo unos versículos y voy a ir leyendo de manera muy general. Dice versículos 1 en adelante, 14, Salmo 14. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice él? No hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Y otra vez, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Todos se desviaron, a una se han corrompido. ¿Qué más dice? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso fue por allá 800 años antes de Cristo. Yo creo que 900 años antes de Cristo ya estaba esto. Y Pablo de alguna manera siento que lo retoma. Ahora, para el salmista esto es tan importante porque miren lo que vuelve a decir en el capítulo 53. Y lo voy a hacer por pura curiosidad. Yo no sé si ustedes sabían que el Salmo 14 y el Salmo 53 prácticamente es el mismo. La pregunta es por qué el salmista lo repite. Si ya lo dijo, ¿qué necesidad hay de repetirlo? Mire lo que dice Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Parece que estoy leyendo el 14. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Desde los cielos, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La pregunta esta mañana es ¿por qué el salmista lo vuelve a repetir? ¿Han pensado en eso? Bueno, yo no sé si lo sabían, que el salmo se repite 2 veces. La pregunta esta mañana es ¿por qué lo repite? Si ya lo dijo, ¿para qué lo repite? Mi papá me decía, no me haga repetir. Y así decimos los padres, ¿cierto? No me haga repetir.
Lo que yo creo, amados hermanos, es que este tema es tan importante, que Dios dice: el hombre tiene que oírlo una vez, volverlo a oír, y Pablo dijo: de pronto no leen los salmos, entonces yo se los voy a repetir. Entonces encontramos este texto 3 veces en la Biblia: Salmo 14, Salmo 53 y Romanos 3. ¿Por qué? Les dejo el mensaje. Leamos otra cita. Salmo 143, 2. Solo elegí unas allí, porque hay muchas, pero solo elegí estas con el fin de compartirles este pensamiento de la universalidad del pecado. Salmo 143, 2 dice: y no entres en juicio con tu siervo. Qué bonito. No entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué razón? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Como quien dice, hermanos, a veces nosotros empezamos a discutir con Dios: Señor, yo me he esforzado, ¿por qué me hace esto si yo me he esforzado? ¿No le has dicho? Yo sí. Señor, si yo he procurado dar el diezmo, yo he procurado caminar rectamente, ¿y por qué? El salmista dice: cuidado, porque no se justificará ningún hombre delante de ti. Tremendo. Proverbios 26. Me gustó mucho este Proverbios 26. Proverbios 26 y 29. Dice versículo 6: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. ¿Y qué pregunta el sabio? Leámoslo, por favor. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Usted se cree muy bueno? El sabio dice: y ahí viene la universalidad del pecado. O sea, el corazón del hombre es torcido, hermanos. Por allá hay uno dice que desde su juventud, ¿no? El versículo 9, Proverbios 29, ¿qué dice? ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Dos últimos del Antiguo Testamento y leo 2 del Nuevo y dejamos allí. Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 dice: léalo usted solito, solita, por favor, un momentico. Eclesiastés 7:20, vamos, dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Con estos pasajes lo que vamos encontrando es que el ser humano queda bajo la condición de pecador, queda bajo el juicio de Dios sin excusas, pero somos todos los que quedamos en esa condición. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos. ¿Cuántos se descarriaron? Todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y 2 citas del Nuevo Testamento, amados hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí hay una sentencia mucho más fuerte. Ya podemos decir esta mañana que todos quedamos bajo la condición de pecado. Todos quedamos, según esta presentación del apóstol Pablo, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero este versículo nos dice que no solamente todos somos pecadores, sino que estamos muertos. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, no solamente somos pecadores, estamos muertos. Entonces, amados hermanos, sintámonos esta mañana en una condición en una sentencia bastante fuerte. ¿Cómo nos presentaríamos delante de Dios hoy, cada uno de nosotros? Y leamos el último, Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Tengo que leer muchos versículos porque este tema, hermanos, especialmente para nosotros o para la iglesia hoy, se nos hace difícil creer que somos culpables delante de Dios, pecadores delante de Dios. Y por eso a veces nos presentamos delante de Dios como haciéndole exigencias, nos presentamos delante de Dios como los que, mejor dicho, nos lo merecemos todo. Señor, yo no me merezco esto. Señor, mire, ¿por qué me mandó esto a mí si yo no soy digno de eso? Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué queda por fuera? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Con qué propósito? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre? Nada, nada. Estamos sentenciados. ¿Qué puede hacer el hombre? Recuerden que Jesús le coloca una ilustración a Nicodemo en el capítulo 3. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Porque Jesús le está diciendo, usted está perdido, usted es un fariseo sabio, lleno de academia religiosa, intérprete de la ley, se la sabe todas, Nicodemo, pero usted está perdido. Y Nicodemo le dice, entonces, ¿qué hago? Y Jesús le da una ilustración que creo que es la que apropia para nosotros hoy. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese día del desierto era tremendo. Dice que el Señor envió víboras que mordían a la gente, y todo el que era mordido por esas víboras, por esas serpientes, moría. La paga del pecado es muerte. La serpiente es símbolo del pecado. Lo mordió el pecado. ¿Cuántos están mordidos por el pecado? Todos. Entonces Moisés va donde Dios y le dice, el pueblo está arrepentido, el pueblo está clamando que les perdone, que ore por ellos. ¿Qué hago? Mate esas serpientes para que no los muerdan. Y Dios dijo, no, yo no mato las serpientes. Haga una serpiente de bronce a la vista de todo el pueblo. 600,000 que iban por el desierto. ¿Se imaginan cómo era esa serpiente de alta? ¿Se imaginan dónde la pusieron? Póngala ya alto, sobre un palo, sobre un asta,
Y todo el que sea mordido por las serpientes, por las víboras venenosas, por el veneno mortífero, todo el que sea mordido y mire a la serpiente de bronce, ese vivirá. Yo creo, amados hermanos, que ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la enseñanza que nosotros sacamos? Yo creo, amados hermanos, que es todos los días mirar la cruz y decirle: Señor, si tú no me redimes, si tú no me rescatas, si tú no me perdonas, yo estoy perdido. Todos, todos, todos. Y cuando uno ve eso, entonces uno no juzga a nadie. Todos estamos con defectos, todos tenemos comportamientos que no agradan a los demás, todos actuamos en formas que no son apropiadas para todos, pero finalmente todos necesitamos de Cristo. Y no, hermanos, porque a veces ¿sabe qué está haciendo la iglesia? A veces le está mostrando la cruz a los pecadores de afuera, al que camina por la calle. Es que yo ya me encontré con Jesús. Pero yo creo que todos los días tenemos que mirar la cruz. Todos los días. Y mirar la cruz y decirle: Señor, te necesito. Permítame, termino esta historia de Martín Lutero, que fue el gran hombre de la Reforma. En las historias de Martín Lutero, que fue un monje, y él confiesa en su testimonio que él tenía problemas con la sexualidad, con las mujeres. Yo no sé si eso es cierto, lo digo, de una vez se los digo porque lo leí y yo no se lo puedo sostener a nadie, pero era un libro muy serio, que de hecho lo tengo en mi casa. Y dice que Martín Lutero, aunque estaba en el convento, que él estaba encerrado allá estudiando para ser monje, y llegó a ser monje, y dice que él por las noches se acostaba y tenía imágenes de mujeres, y que él luchaba con esas imágenes. Y entonces no podía. Y al otro día se levantaba y se sentía tan avergonzado con Dios, tan pecador contra Dios. Y finalmente él sacó un retiro, se fue solo al desierto y le dijo: Dios, sáname de este pecado. Sáname de este pecado. Y ayunó para que el Señor lo sanara de su pecado. Porque él decía que se le venían esas imágenes tan recurrentemente y él se sentía tan mal con Dios. Y dice que después de ese retiro de ayuno y oración allá en la presencia de Dios, pudo volver en paz. Todos necesitamos el perdón de Dios, amados. La iglesia se ha vuelto tan arrogante que creemos que el que necesita el perdón de Dios es el que no ha hecho una oración de fe. Usted no ha recibido a Cristo, reciba a Cristo para que sea perdonado y de ahí en adelante todo. No, de adelante todos los días, hermanos. Tenemos que arrepentirnos. Mire lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos, eso se lo aplicamos al incrédulo. Yo lo aplico para mí y les pido que lo apliquemos para hoy. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si no confesamos nuestros pecados, ¿la han pensado? Si no confesamos nuestros pecados, Dios también es fiel y justo, pero para castigarnos y sentenciarnos por causa de no arrepentirnos. ¿O no? Porque Él sigue siendo fiel y justo. ¿Y es fiel y justo para perdonarnos? ¿O es fiel y justo para sentenciarnos? Porque Él es el juez.
hijitos, por ahí hay alguien que habla así, ¿cierto? Hijitos, pero ese lo copió al evangelista Juan. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, ¿qué dice la palabra? Abogado tenemos. Abogado tenemos. Y en el primera de Juan capítulo 5, esa cita no la copié, dice: sepan, hermanos, que todo el mundo está bajo pecado, está bajo el maligno. Entonces, por eso, amados hermanos, termino esta mañana esta meditación diciéndole: hermanos, arrepiéntanse. Cambio el mensaje: hermanos, arrepintámonos. Arrepintámonos, por favor. Están callados. Está bien. Oremos al Señor. ¿Qué tal si usted toma un momento para conversar con Dios en relación a sus pecados? ¿Cuál es esa área de lucha en su vida? ¿Cuál es esa área por la que usted termina pecando contra Dios? Oh Señor, esta mañana te queremos exaltar, esta mañana queremos venir a tu presencia, Señor. Y quiero, amados hermanos, que hagamos como Israel el día de las mordeduras de las serpientes. Miremos a la cruz. Miremos a la cruz. Miremos a la cruz. Y veamos a Cristo muriendo como cordero manso, derramando su sangre. Y ahora usted vaya, póngase debajo de ese chorro, esas gotas que caen de sangre de Jesús. Y confiese, como dijo el apóstol: la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo me limpia. La sangre de Jesucristo me limpia. Lávame, Señor. Un autor de himnos decía: sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nueva criatura seré. Otro de estos compositores decía: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.